Bienvenidos amigos al capítulo número 1 de nuestro ciclo de conversaciones, los 3 pilares para vivir del coaching con Gustavo Rico, coach formador de coaches. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Fabio, gracias por esta introducción y muy feliz por este inicio de ciclo. Es algo que venimos pensando hace un tiempo y sé que va a aportar mucho al mundo del coaching y a los coaches que están recién saliendo a la cancha. Así que muy feliz. Muy bien, entonces, si te parece, comencemos. Vivimos en un mundo donde al parecer todo se vende y todo se compra. Cientos de miles de millones de transacciones se hacen a cada segundo. Sin embargo, ser vendedor no goza de buena reputación. Revisando rankings de profesiones, la de vendedor suele aparecer siempre entre las últimas de los listados. Ventas de tangibles, alimentos, indumentaria, electrónicos y venta de intangibles, servicios. Y entre ellos aparece nuestra profesión, el coaching. ¿Cómo hacer para vender mis servicios de coaching? Una pregunta que sin dudas todo coach que se precie de tal se ha hecho o se hace en la actualidad. Pero vayamos por partes. Gustavo, ¿por qué a las personas no les gusta vender? Bien, Fabio. Entramos directo al hueso entonces. Te cuento una historia que fue la que a mí me pasó en particular. Yo cuando decidí Ujú. emprender, cuando decidí que quería vivir fuera de una oficina, sí, marcar mis tiempos, mis horarios y hasta el monto de mis ganancias, dije, necesito emprender, necesito crear un negocio, no voy a depender directamente de un empleo. Y ahí el primer reto fue la venta. Puedo tener el servicio que sea, el producto que sea, pero salir a vender es, para mí fue un desafío, ¿sí? Y probé con un sinfín de cosas, o sea, probé vender en internet marketing, en marketing multinivel. Hay una gama amplia de productos y servicios. Entonces dije, bueno, ellos ya tienen los productos, yo puedo venderlos. Pero el salir a conversar con algún amigo, con algún familiar, con algún ex compañero del colegio, de la universidad, tengo esto para venderte, me generaba una incomodidad que la sentía incluso en el estómago. O sea, iba muy seguro, me planteaba un script, me decía voy a decir esto y las objeciones y leí libros de ventas y a la hora de estar a 5 minutos del encuentro, algo empezaba a generarse en mi estómago, en mi cabeza, me daban ganas de decir, no, ya no voy a hablar de esto, más bien nos tomamos un café y quedamos ahí. Y entonces me fui dando cuenta, ahí te ríes, creo que a varios les pasa, ¿no? Sí, 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 porque me veo reflejado en cierta manera, ¿no? Esa sensación rara que yo no entendía y en esa época no había estudiado coaching, no tenía una reflexión acerca de mis emociones, era una constante. Sí, era una constante. Y a pesar de que entrenaba en ventas y que tenía mentores que me decían, ay, así, así, las objeciones, yo seguía con la misma sensación. Luego me di cuenta, Fabio, que eso tenía que ver mucho con la idea que yo tenía de ser vendedor. El hecho de lo que para mí representaba salir a vender porque yo tenía un imaginario de lo que es ser un vendedor. Y yo quiero preguntarte a ti, cuando a ti te dicen vendedor, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Y a ver, tengo como dos imágenes, una un poco más antigua y una un poco más moderna. La más antigua tiene que ver con esto de ese vendedor que se sube al colectivo o al bus y empieza a decir, muy buenos días, señores y señores pasajeros, directamente desde fábrica le traigo, y ahí empieza a sacar un montón de chucherías que, eh, bueno, que en realidad no me hacen falta, ¿no? Pero que bueno, que por hace todo un speech enorme como para tratar de vender eso que está ofreciendo, ¿no? Por un lado, Ujú. ese vendedor ambulante, y por otro lado, una idea más moderna que tiene que ver con esto de los llamados telefónicos, ¿no?
un poco más elaborado, en otro nivel donde me dice, bueno, señor, debido a su fidelidad por su tarjeta de crédito, queremos otorgarle el beneficio de, y atrás viene una venta, o sea, Ya. digamos, no me está regalando nada, sino que me está vendiendo por mi supuesta fidelidad, pero que muchas veces se cae sola porque el fidelidad no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que siento Ah, ahí es como un engaño dentro de todo ese speech o de todo ese argumento que me está dando. exacto. Y acabas de mencionar palabras claves como engaño, como manipular, como esto no existe. O sea, la Ujú. fidelidad no existe, aquí hay algo detrás, hay una intención detrás. Y a mí me pasaba lo mismo. El estereotipo del vendedor como ese que viene a manipularte, que tiene técnicas de seducción, de todo un poco, para que tú caigas en sus redes y le digas, sí, Ujú. compro. Y luego tú digas, ah, esto no lo necesitaba. Y queda guardado ese producto allá en el garaje 2, 3 años y ni te acuerdas que lo compraste. Solo cuando lo pagas. Cuando tú me preguntas por qué las personas no les gusta vender, yo en mi caso en particular, se los comparto, me di cuenta que era por eso, por lo que yo tenía en mi imaginario acerca de lo que implica ser un vendedor. Y si para mí ser vendedor es ser un manipulador, estafar, engañar, cuando yo lo voy a hacer por mis valores, por mi moral, por mis decisiones, digo, yo no quiero hacer esto. ¿Sí me va a entender? Uno de mis valores es la coherencia. Si yo necesito enfrentar a la coherencia con la manipulación, pues la coherencia va a tener un pilar mucho más fuerte que la manipulación. No voy a querer manipular. Y ahí es donde este malestar en mi estómago, en mi cabeza, en todo mi cuerpo, no me dejaba vender, no me permitía vender. Y es porque yo tenía ese imaginario del vendedor, chanta le dicen en Argentina, el chanta. Claro, tal cual, tal cual. El vendedor chanta, Exacto. sí. Exacto. Entonces, ese es uno de los motivos que yo veo que hace que a las personas no les guste vender. El hecho de estamos en un espacio de un imaginario con respecto a eso es un vendedor. Ujú. Y como eso es un vendedor, nadie quiere verse vinculado directamente a ese estereotipo. ¿Sí? Pero, ¿cómo gano también yo, si no me considero vendedor, cómo gano seguridad para poder ofrecer servicios de coaching? ¿No? Es como dos puntas acá, ¿no? ¿Cómo termina siendo esto del vendedor? Y por el otro lado, ¿cómo gano yo esta seguridad para ofrecer servicios de coaching? Lo primero es, como mencionaste hace un rato, salir primero de esa idea del estafador manipulador. ¿Sí? Crearte Ujú. una nueva idea de lo que significa vender. Y hoy en día está muy en auge el crear y fortalecer esta nueva idea de lo que representa ser un vendedor. Porque antes se hablaba del cazador, ahora se habla del agricultor. ¿Sí? Antes tú ibas detrás de Ujú. una presa, ahora tú siembras un jardín para que quienes se sientan atraídos lleguen a tu jardín y dispongas de muchos de esas personas en tu jardín. Entonces la relación es distinta, la relación no es de un yo voy a perseguir, sino yo voy a generar un espacio donde las personas lleguen buscando lo que ese espacio puede brindarles. ¿Sí? Es una manera de cambiar ese estereotipo del vendedor. Básicamente, antes decíamos, estábamos en la era de la industria, luego pasamos a la era de las comunicaciones y ahora estamos en la era de la influencia. Entonces, por eso se escucha tanto el influencer, la red social, la comunidad. Entonces, la venta ya Ujú. no está relacionada con ir detrás de las personas como un cazador, sino ser un influencer que genera un espacio que permite a una comunidad interactuar y extraer valor de ese espacio. Entonces, en esa medida, tú pasas de ser ese cazador a ser alguien que genera, que tiene influencia gracias a una autoridad, gracias a un conocimiento, gracias a unas capacidades, gracias a lo que tú tienes para brindarles. Me cambian mucho las imágenes y entre ellas se me viene a la cabeza en esto del agricultor y de generar ese espacio, otra imagen que es la de ser hospedador, ¿no?
O sea, cómo cambia la imagen del cazador, el tipo que va con un arma detrás de su presa, a esto de ser un buen hospedador, ¿no? De preparar un lindo jardín, un lindo espacio para recibir al otro, y a partir de allí, con las influencias y con todos los beneficios que este jardín, ¿no?, pueda dar, que el otro también se sienta cómodo, que tenga un espacio de comodidad, de sentirse bien recibido, ¿no? Esas son como las dos imágenes que se me venían a la memoria. Una, lógicamente, se contrapone mucho a esta última, ¿no? La del cazador frente a la del agricultor. Así que nada, Claro, te regalaba esta imagen no, que se me generó en la cabeza, ¿no?, cuando te está muy escuchaba. buena. Y mira, este agricultor, el hecho de ser un agricultor que siembra valor, a mí en lo particular, me juega de una manera completamente distinta, desde las emociones y desde lo corporal. Porque a mí me encanta, por ejemplo, aprender y enseñar. La educación es una de las cosas que yo tengo como base principal y fundamental en mi vida. Me encanta compartir conocimiento y también acompañar procesos de educación. Por eso elegí el coaching. Cuando yo me veo en la postura de agricultor, lo asimilo más a un educador, a alguien que te Ujú. puede compartir algo que te va a dar valor. A ese maestro que cuando estabas en la secundaria y escuchabas un montón de cosas que no te interesaban, llegaba con un tema en particular que a ti sí te gustaba y te daba en el clavo y que aún hoy, después de 30 años, lo sigues recordando. Entonces digo, Ujú. si yo cambio mi manera de ver la venta como el cazador que persigue y empiezo a ser ese maestro que deja enseñanzas al azar a una comunidad gigante para que a cada una de esas personas probablemente una palabra, una frase, un ejemplo, una metáfora le haga sentido y le permita moverse, transformar algo en sí, conectar un patrón de pensamiento con una actitud, con una nueva acción, ahí es donde yo realmente ya siento que sí estoy en función de mi propósito, ¿sí? Y al cambiar esa imagen del estafador al educador, cambió el hecho de poder ofrecer mi propuesta de valor. ¿Sí? Mira que ni siquiera digo Ujú. vender, sino de poder ofrecer mi propuesta de valor. Ya se me hace de una manera completamente distinta. Y considero que ahí está todavía el error de muchos coaches que recién certifican y lo primero que piensan es, ahora cómo vendo esto, ahora cómo vendo esto, ahora cómo vendo esto. Y ni siquiera se han sentado a ver si hay algo que los diferencie de los otros cazadores. Si ya tienen un jardín que atraiga. Y voy a utilizar aquí algo, una metáfora de un brasilero que se llama Érico Rocha, que es un genio en marketing y emprendimiento, marketing digital. Y él habla del jardín de mariposas. ¿Sí? Él dice, hay muchas especies de mariposas y hay muchos insectos. Ahora, hay ciertas mariposas a las que les gusta un aroma, a las que les gusta una flor, a las que les gusta una temperatura. Si tú tienes en claro cuál es esa mariposa que quieres atraer, no abejas, no plagas, no, sino a esa mariposa a la que quieres atraer, y le siembras, como decías tú, eres el host, el hospedador, y creas un jardín que a ti, como hospedador, te haga sentir orgulloso de lo que tienes para tus huéspedes, vas a atraer a esas mariposas que tú estás buscando, ¿sí? Vas a hacer que lleguen por voluntad propia porque les encanta estar en tu lugar y tú como hospedador vas a sentirte orgulloso del espacio que has creado para ellas. Es como el ejemplo que trae Érico Rocha con respecto al crear el jardín. Si pasas primero de este estereotipo del estafador y manipulador al educador, al agricultor, al que crea un espacio, al hospedador que crea un espacio para que una comunidad encuentre valor, ya tu mentalidad es completamente distinta, tu actitud, tus emociones, tu corporalidad, ¿sí? Y el siguiente paso es, bueno, entonces, ¿cuál es la mariposa que yo quiero que llegue a mi jardín?
Y adicional, ¿qué es lo que le gusta a esa mariposa? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le duele? ¿Con qué sueña? ¿Qué sí quiere? Y todo lo que le guste, todo lo que quiera, ponlo ahí. Me encantó esto del hospedador, porque es un ejemplo Ujú. que me sirve mucho. Si tú quieres que llegue a tu hotel solamente rockeros, ¿sabes qué, qué ambiente darle al hotel? Imagínate, un hotel solamente para rockeros. Y entonces, ¿qué tipo de bebidas se sirven? ¿Qué tipo de música se escucha? ¿Cómo puedo llamar a las habitaciones? La suite entonces ahora, ¿cómo le voy a llamar? Lo voy a categorizar por décadas, cada piso que sea a la década de... Si me hago entender, le puedes meter toda una ambientación que va a Ujú. hacer que todos los rockeros digan, yo quiero algún día estar allá. Y es algo que tiene, por ejemplo, el Hard Rock Café. ¿Sí? Eso mismo en función Claro. del Ujú. coaching. Me quedo pensando en varias cosas, ¿no? Primero, y seguramente a quienes nos están mirando y escuchando en este momento les pasará lo mismo, ¿no? Pensar en esas mariposas. ¿Cuáles son esas mariposas que a mí como coach me interesa tener en mi jardín? ¿No? Y así le pasará a cada uno de los que están mirando y escuchando esto. Y por otro lado, ¿cómo pasar? Y quizás acá viene la última pregunta, es cómo pasar de ese lenguaje metafórico de, de las mariposas, del jardín, del hospedador, a directamente y más concreto, cómo se vende el coaching, ¿no? ¿Cómo pasamos de ese lenguaje metafórico a cuestiones concretas que tienen que ver con nuestra actividad, ¿no? ¿Cómo entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, hago para vender el coaching? Definir a esa mariposa, darle un nombre, ponerle un rostro, es lo que llaman en marketing tener un avatar o un cliente ideal o un buyer Ujú. persona. Nombres técnicos, pero básicamente es eso. Tu cliente ideal. Definir cuál es tu cliente ideal. Y en coaching hay un grave error Por y es, ejemplo, a ver, sí, ejemplifiquemos. A medida que vamos avanzando, ejemplifiquemos. dale. Pongamos un ejemplo de esto. ¿Qué sería Bien. entonces? Ese Entonces, por avatar, por ejemplo, ejemplo. yo puedo decir, yo como coach quiero trabajar solamente con deportistas. Independiente del tipo de coaching que Bien. hagas, no estoy hablando solamente de si eres coach, estudiaste coaching deportivo. No, supongamos, soy un coach ontológico y quiero acompañar a deportistas. ¿Sí? Ahora, Bien, entonces los deportistas van a ser el avatar y va a ser la mariposa, como para poder unificar criterios. Esa va a ser la mariposa, digamos, el va- avatar. exacto, vamos por encimita, pero para ilustrarlo de alguna manera. Entonces, en Ok. el coaching tú puedes acompañar a cuantas personas se te ocurra. Tú puedes acompañar profesionales, puedes acompañar estudiantes, puedes acompañar ejecutivos, puedes acompañar políticos, deportistas, amas de casa, N personas, en distintas situaciones. Si Ujú. no sabes directamente cuál es esa mariposa que quieres atraer a tu jardín, pues estás hablando de cualquier cosa todo el tiempo. Algunas cosas le pueden atraer al político, algunas al ejecutivo, algunas al ama de casa, algunas al estudiante, pero realmente el poder de impacto del jardín, volviendo a esta metáfora, está en que entiendas qué es lo que quiere ese avatar. Para entender qué es lo que quiere el avatar, primero debes elegir el avatar con el cual vas a trabajar. Como quien dice, estoy hablando de elegir un nicho y definir un avatar, un cliente ideal. Eso es algo que muchos coaches no hacen. Muchos coaches lo que hacen es poner un flyer en Instagram diciendo, doy sesiones de coaching. Mucha gente ni siquiera sabe lo que es coaching o tiene una creencia que resulta ser limitante frente al coaching, ¿sí? Entonces, si tú sales poniendo un mensaje de vendo coaching, es muy probable que el impacto que tenga esa publicación sea incluso negativa o nula. Ahora, si tú defines bien con quién quieres trabajar, ¿sí? Y entiendes a esa persona, a ese cliente ideal, vas a saber mejor cuáles son sus miedos, sus dolores,
sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones. Básicamente, y hablando en términos de coaching, porque este es un espacio para coaches, entiendes el punto A y el punto B. En general, de un grupo de personas. Supongamos, vuelvo al ejemplo del deportista. Voy a hablar de deportistas que ya terminaron su ciclo profesional. Hay deportistas que, como los gimnastas, después de los 17 años, ya su curva empieza a decrecer, ¿no? De efectividad, de profesionalidad, de flexibilidad, en fin, rendimiento. Entonces, tenemos gimnastas de 20 años que ya se están retirando. Yo digo, puedo acompañar a cualquier deportista, pero ahora lo seleccioné aún más. Quiero acompañar a ese deportista que ya está en la etapa de retiro. Y quiero acompañarle a través de el coaching para que pueda rediseñar su vocación sin sepultar los guayos, por decirlo de alguna manera, sin dejar su deporte atrás, que fue Ujú. su pasión, que fue su aspiración, que fue su sueño, y viendo cómo todo eso que ya aprendió pueda ponerlo en función de un nuevo proyecto de vida. ¿Te fijas cómo ya hay más claridad acerca de a quién voy a acompañar? Nicho, deportistas. Coaching deportivo. Ok, puedo acompañar a muchas Ujú. personas. Ahora, elijo a los que se están retirando. ¿Y a qué los voy a acompañar? A que redefinan su carrera. Y le voy a Que- meter un ingrediente más. Que eso ujú. esté alineado a sus pasiones, a sus talentos, a su propósito. Entonces ya tengo una propuesta mucho más atractiva para esas personas en particular. Que vendría a ser el tipo de avatar. Ya tengo el avatar general, pero voy haciendo como si fuera un embudo y llegar al avatar más específico que pueda. Y a ver si me equivoco. Y a partir de ahí, cuando ya puedo hacer ese embudo, también eso va a repercutir directamente en la agricultura. O sea, a partir de ahí, teniendo todas estas cuestiones en cuenta, voy a saber qué es lo que tengo que sembrar, en qué parte de mi campo tengo que sembrarla, teniendo en cuenta humedad, el sol, no sé, el tipo de suelo que tengo, los fertilizantes que tengo que utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a medida que Exacto. voy especificando más esa mariposa, también tiene un impacto directo en el lugar dentro del campo donde voy a generar esa agricultura. Total, total. Ahí has dado justamente en el clavo, Fabio. Porque fíjate, puedes elegir incluso, o sea, puedes darte cuenta de qué herramientas ya dispones y cuáles te faltan. Ujú. Si estoy en tierra fría y a mis mariposas les gusta el clima cálido, tengo dos opciones. O me voy a clima cálido o veo cómo genero ese espacio ahí donde estoy. O cambio de mariposa. Ok. Sí, hay distintas opciones. Eso es algo que no tenemos en cuenta los coaches recién nos certificamos. Esto no lo tenemos en claro. Creemos que debemos brindarle coaching a todo el mundo y realmente eso nos resta posibilidad y efectividad y desgasta. Ahora, yo sé que voy a acompañar a deportistas que se están retirando, o sea, que tal vez ni siquiera se han dado cuenta que se están retirando, pero ya los años hacen que se estén retirando. ¿Mm? Ahí ya puedo detectar los deportes en los que se retiran a las edades que yo prefiero acompañar. ¿Sí? Porque hay deportistas como profesionales en el billar que pueden retirarse a los 70 años y siguen siendo extraordinarios en su deporte. O gimnastas que a los 22 ya se enfocan en ser maestros, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí hay una diferencia. Y esta diferencia no es menor, porque va a ser distinto cómo yo le hablo a una persona de 70 años a cómo le hablo a un joven de 22. Va a ser distinto dónde encuentro a las personas de 22 años o dónde encuentro a las personas de 70. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que se está retirando a los 70 años con un ingreso elevado, probablemente yo lo encuentre en el club, ¿sí? Y yo voy a estar en el club, voy a poner mi jardín en el club. Pero un deportista de 22 años puede que esté en las redes sociales, ¿sí me hago entender?
Y Sí, y entonces, además se yo en mi abre a jardín, partir de acá muchas conversaciones más, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo actúo yo coach para armar mi jardín, por ejemplo, en el club y lo que dista de armarlo en las redes sociales? Digo, se abre un montón de, un sinfín de, total, de conversaciones respecto a esto, ¿no? exacto. Exacto, Fabio. Y ahí es donde ya hay mucha más claridad acerca de cómo vender el coaching. Porque, mira, Ujú. entendiendo a tu avatar, vas a entender cuál producto le es más atractivo, cuáles servicios le son más atractivos. Tú, cómo puedes ser más de mayor impacto para ese cliente ideal. O sea, tú, cómo puedes ser una mejor oferta. ¿Cuáles son las soluciones que estas personas están buscando de manera mágica? Y cómo compartirles desde el coaching eso cómo se puede encontrar sin ser directivo, por ejemplo. Y vas a entender mejor la transformación que acompañas. Entonces, cuando tienes todos esos elementos, los pones en función de hacérselos ver a tu cliente ideal. Ya no estás siendo el cazador que va detrás de te vendo coaching, ay, me siento mal vendiendo coaching, mi malestar. No, sino fíjense, yo tengo esto, ¿a quienes les interesa? Llegan las personas y luego en un Ujú. espacio de conversación, porque aquí repito la frase que no te gusta, pero que a mí me hizo mucho sentido, es el coaching no se vende, el coaching se vive. Cuando estas personas que ya están interesadas en lo que tú estás compartiendo te buscan, los invitas a que vivan el coaching en una sesión. ¿Sí? Y ahí donde viven el coaching es donde ven esa posibilidad de la transformación. Lo que ellos soñaban, lo que ellos idealizaban, más la posibilidad de vencer sus miedos, sus dolores, superarlos, se vuelve realidad en la sesión de coaching. O sea, ya lo ven, ya perciben que puede haber un plan de acción que los encamine hacia. Ya ven múltiples temas alrededor de ese único punto en el que se enfocaban, que era un problema. O sea, el coaching básicamente parte de, estás en este problema, empecemos a observar las posibilidades, ¿no? Salir del problema para declarar Ujú. algo que sí quiero. Es una de las bases. Entonces, cuando el cliente vive eso, ya empieza a ver que lo que desea sí es posible. Y ahí es donde realmente elige si vivir o no vivir el coaching. Así que fíjate, no solamente es vender procesos uno a uno. Tú puedes acompañar a tu cliente ideal de muchas maneras. Puedes brindarle un libro donde estén condensadas muchas de las cosas que saben que le va a aportar. Puedes crear cursos, talleres, seminarios, conferencias, ¿sí? Tus procesos uno a uno, procesos grupales, incluso eventos de inmersión. Supongamos, a mí me encantan los viajes. Entonces puedo crear un viaje grupal asistido donde distintas personas de varias partes de Latinoamérica nos vamos a ir a Tailandia. Y en Tailandia vamos a ir a distintos templos donde vamos a meditar, vamos a tener comida saludable, vamos a no sé qué, y vamos a llevar un proceso de coaching grupal donde cada uno vaya definiendo mejor qué coach va a ser. Y eso pasa de ser un servicio uno a uno a ser un programa mucho más VIP, high ticket, como le llaman algunos. O sea, va a ser un Ujú. viaje de inmersión donde se incluye todo el viaje, etc, 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 y donde ya no estoy vendiendo sesiones uno a uno, sino, qué sé yo, una experiencia de miles de dólares. Y ahí es donde se rompen esos estigmas de, ay, es que la sesión debe costar tanto, ay, es que un libro debe costar tanto. Ah, no, no hay límites. Yo puedo crear la oferta de Claro. valor que Ujú. mi imaginación y mi creatividad alcancen. ¿Te fijas? Y ahí ya el ser un vendedor pasó a quinto plano y tú estás siendo un coach que transforma vidas, que tiene las herramientas, la metodología, las distinciones, las competencias para hacer que eso que tanto desea tu cliente ideal pueda ser una realidad. Y ahí ya vender coaching deja de ser la venta en el
en el bus, en el transporte público de tengo esto, y pasa a ser algo mucho más estructurado en función de lo que nos apasiona a los coaches, que es generar un impacto en la vida de las personas. Me quedan un par de preguntas Ujú. que seguramente todos aquellos que están mirando y escuchando también las deben tener en este momento. La primera es, bueno, este proceso, esa transformación de la venta del coaching o de ese cazador del coaching a este agricultor, el tiempo de definir el avatar, de definir el espacio de agricultura, el armarlo. Por un lado, bueno, qué tiempo lleva y por el otro lado, quién me puede acompañar a generar esto, ¿no? Esto que no me lo ofrecieron en el instituto, en la academia, en la escuela de formación de coaching. Pero me parece que eso lo vamos a dejar para los próximos videos, si te parece. Porque el tiempo es Me un poco parece genial. tirano, esto no se ha dicho nunca acá en los medios de comunicación, pero bueno, el tiempo es tirano y hasta acá me parece que hemos aportado y hemos podido compartir un poco de lo que es nuestra profesión en función de esto, ¿no? De cómo vender el coaching, ¿no? Cómo ofrecer el coaching. Así que muchas gracias, Gustavo Rico, por tus aportes en el día de hoy. Y amigos, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro ciclo Los 3 pilares para vivir del coaching. Hasta pronto y que sus conversaciones sean cada día más efectivas. Muchas gracias. Hasta luego.